Buenos días. Bueno, en primer término, quiero comenzar con algunos agradecimientos. Agradecer a Fernando Moroni, quien hizo la presentación. Él es el subdirector del Departamento de Administración. El Departamento de Administración es el que organiza estas jornadas anualmente. Estamos en las 8ª, lo cual muestra que venimos teniendo un éxito en la facultad con ellas año a año, han ido creciendo. Y Fernando Moroni es uno de los hacedores de que estas jornadas sean un éxito y sean una realidad y que todos podamos disfrutar de ellas, así que públicamente quiero hacer un agradecimiento. Él tiene un pequeño problema, Fernando Moroni es un excelente profesor, pero pobre, es hincha de Huracán y es directivo de Huracán, así que bueno, todos tenemos algún sufrimiento. Hoy, como decía Fernando, vamos a hablar de ciudades inteligentes, no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes acá, que han venido a las 9 de la mañana a compartir este momento con nosotros, y también agradecer al personal no docente de la facultad que nos facilita la logística y que todo esto salga bien y funcione bárbaro y haya sonido y haya imagen y que todos estemos cómodos en este salón. Hablar de ciudades inteligentes, yo voy a superar un poquito lo que es en el programa mi papel de moderador. Con el aval de Lucas voy a hacer una pequeña introducción al tema y Lucas nos va a hablar ya con mayor profundidad de esta cuestión. Hablar de ciudades inteligentes es hablar de un tema que es relativamente nuevo, de los últimos 20 años, y tiene que ver con comprender que estamos ante el cambio de una era. Está terminando una época determinada por ciertas referencias y está iniciándose una nueva. Todo ha tenido en la historia de la humanidad un fin y un comienzo. Han caído imperios y no por eso la humanidad desapareció. Empezaron cosas nuevas. Cuando cayó el Imperio Romano aparecieron nuevas civilizaciones. Cuando cayó más atrás el imperio de Alejandro Magno, aparecieron nuevas civilizaciones. Siempre hay una continuidad, pero siempre hay un salto también. Y estamos en un momento que sin dudas es de salto, en un momento de cambio. Estamos trabados. Ahí fue. Entonces, esta nueva era está caracterizada por un nuevo entorno que es un entorno muy complejo, donde todo es más volátil, todo es incierto, es complejo, es ambiguo. Yo caracterizo a esta nueva época como un tiempo fundamentalmente de cambio, pero además de mucha velocidad en el cambio. La mayoría de los que me conocen saben que a mí me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el fútbol, y siempre he mirado deportes y el cambio se nota también en los deportes, en la velocidad en que se juegan los deportes. No les voy a hablar de fútbol porque si no puedo llegar a estar hablando de fútbol y de Racing durante horas, pero no quiero escuchar murmullos, por favor. Pero sí les voy a hablar de las diferencias que había en un partido de tenis en la década del 70 y en los años actuales. Si ustedes ven un partido de Vilas, Borg o Connors, de quienes hablaré, preguntarán, a mí me contaron, yo no había nacido en esa época tampoco, pero vi algunos videos y el juego era mucho más lento de lo que es hoy. Todo hoy es más veloz. ¿No dicen ustedes habitualmente, uy, estamos en septiembre, qué rápido se pasó el año? Vivimos más acelerados. Inclusive hay ahora tendencias que nos hablan de vivir de una manera más slow, más lenta. Entonces, vivimos una época caracterizada por el cambio. Y esos cambios tienen algunos emergentes. Hay algunos cambios estructurales que son los que van a aparecer ahí. Son esos, exactamente. Hay 10 cambios estructurales, van a poder encontrar otros más, pero ahí están quizás los más significativos. Yo voy a hacer un repaso muy veloz, porque yo dije, vamos a hablar de ciudades inteligentes y me metí en el contexto. Pero fíjense
que los dos últimos de las tendencias que hemos marcado tienen que ver con las ciudades. La primera quizá también, porque hay un crecimiento de la población que nos lleva a que de los 7.000 millones que somos, que pasamos hace poco, hace unos meses, pasamos a ser más de 7.000 millones de habitantes en el mundo, estimamos que en el 2050 vamos a ser más o menos más de 9.000 millones de habitantes. Y que va a haber muchos movimientos migratorios, que ya los está habiendo. Para que ustedes tengan en cuenta, hay movimientos migratorios entre países, entre continentes, pero también dentro de un país. En la Argentina hay mucho movimiento migratorio. Un norteamericano, por ejemplo, en promedio se muda cada 7 años. Migra internamente cada 7 años. Pero hay otros cambios que están sucediendo que son importantes. Los seres humanos tendemos a detectar primero las amenazas que las oportunidades, pero ahí hay amenazas que pueden ser aprovechadas como oportunidades. Por ejemplo, tener crisis de energía, crisis alimenticia, falta de agua, el cambio climático, todas son oportunidades también. La Argentina tiene grandes oportunidades en ese ámbito. Pero entrando definitivamente en el tema de las ciudades, estamos presentes ante un fenómeno que es que la gente cada vez vive más en ciudades. Si nosotros, pasamos a la siguiente, si nosotros consideramos cómo ha ido evolucionando la población urbana, ustedes tienen ahí claramente cómo ha sido la evolución. Fíjense, en el año 1800 solamente el 3% de la gente vivía en ciudades. Solamente el 3%. El 97% vivía en el campo. Las organizaciones tal cual las conocemos hoy no existían. La gente era cuentapropista, trabajaba en el campo, vivía en muchos casos de lo que producía. Cuando pasó un siglo, para el 1900, ya estábamos en el 10%. Se había multiplicado más de 3 veces la población urbana. Ya había empezado a impactar la segunda revolución industrial. Eso siguió creciendo y en 1950 ya el 30% de la población del mundo vivía en ciudades. Actualmente, más del 50% de nosotros vive en ciudades. Y está estimado que para el 2030, el 60%, y hay estimaciones que no son de las Naciones Unidas, que van más allá, hablan de que el 70% de la gente va a vivir en ciudades. Por lo tanto, estamos ante una problemática y una oportunidad. Tenemos el dato cierto de que la gente cada vez va a tender más a concentrarse en las ciudades. Ahora, estos datos son poca cosa si los comparamos con los que vienen. Si nosotros nos preguntamos, a ver, en el mundo occidental, ¿cuánta gente es urbana? ¿Cuánta gente vive en las ciudades? En Estados Unidos, por ejemplo, que es la que sigue, van a tener el dato de que el 82% de las personas viven en ciudades. En Alemania, el 74% vive en ciudades. Tenemos una fotito por país. Esta es Berlín, así vamos conociendo. En Francia, el 85% de la población es urbana. Y ustedes me dirán, bueno, estamos hablando del mundo súper desarrollado. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Latinoamérica también tiene una población tan urbana? Sí, el 78% de la población vive en ciudades. Y la Argentina, que forma parte de Latinoamérica, la Argentina es un país tremendamente urbano. El 92%, y atrás mío voy a decir lo mismo, supongo, muy bien, no me equivoqué en un número, el 92% de la gente vive en ciudades. Los argentinos somos bichos absolutamente urbanos. Todo esto representa una problemática a atender. La gente vive en ciudades, tiende a hacinarse, a vivir en condiciones que no son las mejores, faltan servicios cloacales, falta seguridad, faltan servicios sanitarios, problemáticas que todos nosotros conocemos porque vivimos en el Gran Buenos Aires. Entonces, es necesario comenzar a entender que todo este problema trae aparejada una oportunidad, y esa oportunidad es la que nos mencionaba al presentarnos el amigo Fernando Moroni, que es que tenemos la oportunidad de contar con este modelo de ciudades inteligentes conocido globalmente como Smart Cities.
¿Qué es Smart City? Aparte de ser una oportunidad, es un concepto que tiene algo más de 20 años, que ha ido evolucionando. Sobre el tema, por supuesto, hablará muchísimo más en detalle Lucas, pero el concepto, más o menos para que ustedes lo tengan presente, de qué es una Smart City, qué es una ciudad inteligente, es básicamente saber aplicar, utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Utilizar todos nuestros avances tecnológicos para que la gente pueda vivir mejor. ¿Cómo se puede lograr eso? Aplicando esas tecnologías, todo lo nuevo que estamos generando, de los cuales les va a hablar en detalle Lucas, reitero esto, aplicarlo transversalmente a un conjunto de cuestiones. Les menciono algunas, por ejemplo, aplicar la tecnología para mejorar el suministro y el consumo de energía, porque tenemos crisis de energía, el suministro y la gestión de agua, porque tenemos problemas de agua, mejorar a través de la tecnología la seguridad. De eso Lucas sabe un montón, porque como dijo Fernando al presentarlo, él es fundador y director de la Agencia de Innovación y Tecnología del municipio de Tigre, y ustedes habrán cansado de ver por televisión cómo desde las cámaras siguen las cuestiones de seguridad en el municipio de Tigre. También la aplicación de tecnología en servicios públicos, en mejorar el transporte, en mejorar la movilidad, en hacer una política más transparente de parte de los gobiernos locales, un acceso a la información abierta de parte de los ciudadanos, una participación ciudadana más activa. Todo eso tiene que ver con el concepto Smart City. Y el concepto Smart City implica no salir corriendo a fundar ciudades nuevas que sean Smart Cities o ciudades inteligentes. Podemos crear nuevas ciudades inteligentes, podemos salir a fundar ciudades, pero lo cierto es que tenemos ciudades que existen hace cientos de años y algunas miles de años. Ustedes veían fotos de París, de Berlín, son ciudades que tienen 1000 años algunas. Buenos Aires misma fue fundada en 1580, la segunda fundación de Juan de Garay. Tiene más de 400 años. ¿Podemos convertir una ciudad de Buenos Aires en una ciudad inteligente? Por supuesto que sí. Y para eso hay que seguir algunos pasos. Los pasos son estos que están acá. Yo no me voy a detener en ellos. Ahí dice, por ejemplo, cómo transformarse en una Smart City. No hay un paquete de soluciones para todas las ciudades. Como bien dice ahí, hay que tomar en cuenta que cada ciudad tiene su propia problemática, por lo tanto hay que caracterizar bien cómo es la ciudad sobre la cual vamos a tratar de aplicar un modelo de ciudad inteligente. Tenemos que plantearnos objetivos claros, tenemos que decidir qué tipo de Smart City queremos. Hay ciudades que tienen grandes problemas de energía, hay ciudades que tienen grandes problemas de transporte público, hay ciudades que tienen grandes problemas de seguridad. Hay ciudades que tienen problemas de todo tipo. En eso lo tenemos que enfocar. Y una Smart City solo será Smart City si nosotros nos dedicamos a que la gente, no solo los empleados del municipio, del gobierno local, de la ciudad que queremos transformar en ciudad inteligente, estén compenetrados, sino que la gente que vive en la ciudad se compenetre en lo que estamos emprendiendo. Como bien dice ahí, emprender un modelo de Smart City lleva tiempo y a veces las gestiones políticas, como esto lleva tiempo, necesariamente ver los resultados de que estamos construyendo una ciudad inteligente nos van a llevar a que venga otra gestión que quizás se quede con los logros, hace que a veces la política no quiera emprender este tipo de objetivos. Con lo cual nos vemos necesitados de ir fijando metas a las cuales tenemos que ir llegando parcialmente, puntos de decir, bueno, hemos mejorado esto en el transporte público, ahora vamos por más, vamos a lograr que aparte del transporte público tengamos mejor seguridad, vamos a avanzar en el proyecto de transparencia de datos hacia la ciudadanía, etcétera, etcétera. Esto lo pasamos, para no extendernos.
Y una cuestión que tienen las ciudades inteligentes, que yo no pasé por alto, sino que lo hice a propósito, es que tenemos que entender que, y esto tiene que ver con el título de la charla, que una ciudad inteligente no solo nos puede permitir tener una mejor calidad de vida cotidiana, sino que además una ciudad inteligente, una Smart City, puede facilitar todo lo que es la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. Y por supuesto, la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico de sus habitantes. No es lo mismo vivir en determinado lugar del mundo que vivir en otro. Hoy se habla de globalización y es como que, total, estoy hiperconectado, vivir en cualquier lugar del mundo es lo mismo. No es lo mismo. Los lugares que tengan estos entornos que ustedes ven ahí, creatividad, naturaleza, entorno de negocios, un esquema administrativo abierto, participativo, transparente, todas esas ciudades van a concentrar gente con talento, gente con creatividad, gente con capacidad de innovación. Y es ahí donde vamos a encontrar las oportunidades. Hay ejemplos de ciudades que son así, son las que vienen. Por ejemplo, Nueva York tiene el 6,3% de la población, pero genera el 10% del Producto Bruto de Estados Unidos. Es una ciudad tendiente a ser una ciudad inteligente de Nueva York. Hay grandes esfuerzos en hacerlo. Hay proyectos de mejora de su movilidad, de su transporte público. No hay tiempo para ver esto porque no es el objetivo, pero hay cambios en Times Square, hay cambios en los barrios. Es un lugar donde florece la creatividad y la innovación. Por eso el Producto Bruto es mayor que la población que hay en la ciudad. Fíjense, San Pablo, 10% de la población genera el 25% del Producto Bruto de Brasil. Buenos Aires mismo, 30% de la población del país o un poquito más, genera más del 50% del Producto Bruto. Por lo tanto, y para concluir y para darle la palabra a Lucas, pasamos a la siguiente, nos tenemos que preguntar esto. ¿Es importante donde vivimos? Claro que sí, porque determinar dónde nosotros vivimos va a ser lo que nos proponga la consecuencia de qué amigos vamos a tener, qué trabajo vamos a tener, qué acceso a la educación vamos a tener, qué niveles de seguridad vamos a tener, si nuestros ingresos van a ser mejores o peores, y eso nos marca justamente que las ciudades inteligentes son una oportunidad para todos nosotros para desarrollar nuestros talentos, nuestros conocimientos. En definitiva, son una gran oportunidad para emprender. Antes de darle la palabra a Lucas, yo les quiero hacer una pregunta. Olvídense de la casa en la que viven, dos preguntas en realidad. Olvídense de la casa en la que viven, olvídense de si están en un contrafrente, si tienen una casa con un parque de 100 metros o un parque de 1500 metros, olvídense de eso. Por un momento piensen en la localización. Piensen en el lugar donde viven, en la zona donde están. Y les hago la pregunta, levanten la mano, y no a nadie el que levante la mano no lo voy a decir, a ver, vení acá, nada por el estilo. Levante la mano el que está conforme con el lugar donde vive. ¿Quién está feliz de vivir donde vive? Levanten la mano los que estén contentos de donde viven, por favor. ¿Ninguno? ¿Tan poquitos? Alto levanten la mano. Bien, son menos del 50%. Levanten la mano quienes piensan en mudarse en algún momento. Son muchos más. Por lo tanto, acá tenemos una mayoría de gente que siente que no está en lugares propicios para emprender o en lugares propicios para desarrollar su talento y su conocimiento. Hay muchos alumnos míos son de la zona sur. Yo, fíjense, y esto habla a favor de Lucas, yo vivía en Loma de Zamora, muchos lo saben, yo ahora vivo en Tigre. Lucas me convenció, hizo de Tigre una ciudad inteligente, lo estoy poniendo en aprieto. Pero Tigre tiene un muy buen marketing, sin duda. Entonces, ir a Tigre, seguro de movida, impacta. Vamos a ver si eso es cierto. Lucas nos va a hablar sobre ello, no nos va a hablar específicamente solo sobre Tigre, sino que nos va a hablar sobre todo su expertise. Él sabe muchísimo sobre el tema. Yo les agradezco una vez más la presencia
Y los quiero dejar entonces con Lucas Lanza, para quien pido un fuerte aplauso.